El secreto admirable del Santo Rosario, 45ª rosa. Permíteme añadir que hay que rezar el rosario con modestia, es decir, en cuanto posible de rodillas, con las manos juntas y la camándula entre ellas. Sin embargo, en caso de enfermedad puedes rezarlo en el lecho. De viaje puedes rezarlo caminando. Si la enfermedad te impide arrodillarte, puedes rezarlo sentado o de pies. Puedes rezarlo también mientras trabajas. Si no te es posible dejar el trabajo por impedírtelo las obligaciones profesionales, dado que el trabajo manual no obstaculiza a la oración vocal. Ciertamente que nuestra alma, por ser limitada en la acción, estará menos atenta a las operaciones del Espíritu, tales como la oración, cuando lo está al trabajo de las manos. Sin embargo, en caso de necesidad, una oración así tiene también su valor ante la Santísima Virgen, que recompensa más la buena voluntad que la acción exterior. Te aconsejo que dividas el rosario y, recítalo en 4 tiempos diferentes del día. Es preferible esto a rezarlo todo de una vez. Si no te alcanza el tiempo para recitar de seguido toda una parte, recita una decena acá y otra allá. Así habrás rezado tu rosario entero antes de irte a acostar, a pesar de tus obligaciones y negocios. Imita en esto la fidelidad de San Francisco de Sales, hallándose cierta noche muy cansado a causa de las visitas que había tenido que hacer durante el día, y siendo casi medianoche, se acordó de que le faltaban aún algunas decenas por rezar. Se puso inmediatamente de rodillas y las rezó antes de acostarse, no obstante las recomendaciones de su capellán, que viéndolo tan fatigado le incitaba para que reemplazara estas oraciones y las hiciera al otro día. Dice también, imita igualmente la fidelidad, modestia y devoción de aquel santo religioso que, según refieren las crónicas de San Francisco, y he referido ya, acostumbraba a rezar un rosario con mucha devoción y modestia antes de comer. Efectivamente, la Iglesia permite separar las decenas con tal que al menos una cuarta parte del rosario se rece en el mismo día. Una cuarta parte del rosario quiere decir un misterio, pueden ser los gloriosos, los dolorosos. Y cuando se dice 4 partes, cuarta parte es porque se rezan todos los misterios durante el día, gozosos, luminosos, gloriosos y los gozosos. 46ª rosa. Rezar el rosario en comunidad. Entre tantos métodos como existen de rezar el rosario, el más glorioso para Dios, saludable para el alma y terrible para el demonio, es el de salmodiarlo o rezarlo públicamente y a 2 coros.
Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo alaban incesantemente. Los justos de la tierra unidos en varias comunidades le imploran en comunidad día y noche. El Señor aconsejó expresamente esta práctica a sus apóstoles y discípulos y les prometió cuantas veces se reúnan dos o tres en su nombre, Él se encontraría en medio de ellos para rogar en su nombre y rezar la misma oración. Qué alegría tener a Jesús en nuestra compañía y pensar que para poseerlo basta solamente reunirse a rezar el rosario. Es la razón por la cual los primeros cristianos se reunían tantas veces para orar juntos, a pesar de las persecuciones de los emperadores que les prohibían reunirse. Preferían exponerse a la muerte antes que faltar a sus asambleas en las que tenían la certeza de que Jesús les hacía compañía. La oración en común es la más saludable alarma porque de ordinario la mente está más atenta durante la oración pública que durante la oración privada. Porque cuando se ora en comunidad, la oración de cada persona se convierte en la de toda la asamblea y todas juntas solo forman una oración. De tal modo que si algún particular no reza tan bien, otro que lo hace mejor suple su falta. El fuerte sostiene al débil y el fervoroso enardece al tibio. El rico enriquece al pobre y el malvado se integra a los buenos. ¿Cómo vender 1 kilo de cizaña? Basta mezclarla con 4 o 5 de trigo bueno y todo se vende, porque una persona que reza sola el rosario tiene el mérito de un solo rosario, pero si lo reza con 30 personas, requiere el mérito o adquiere el mérito de 30 rosarios. Tales son las leyes de la oración en comunidad. Qué ganancia, qué ventaja. El Papa Urbano VIII, muy satisfecho de la devoción del Santo Rosario, que se recitaba a 2 coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de la Minerva, concedió días de indulgencia cuantas veces se rece a 2 coros. Así que todas las veces que se reza el rosario en comunidad se ganan 100 días de indulgencias. También porque la oración pública es más eficaz que la individual para apaciguar la ira de Dios y obtener su misericordia. La iglesia dirigida por el Espíritu Santo se sirvió de esta forma de oración en los tiempos de flagelos y calamidades públicas. El Papa Gregorio XIII declara en una bula que es precioso creer piadosamente que las oraciones públicas y las procesiones de los cofrades habían contribuido poderosamente a obtener de Dios la gran victoria y de los cristianos sobre el ejército de los turcos en el Golfo de Lepanto, el primer domingo de octubre de 1571. Luis el Justo, de feliz memoria, mientras tenía sitiada a La Rochelle,
Allí donde los herejes revolucionarios tenían sus fortalezas, escribía a la reina madre para pedir que se hicieran oraciones públicas por la prosperidad de su ejército. La reina resolvió organizar el rezo público del Rosario en la iglesia de los hermanos predicadores del barrio de San Honorato de París. El señor arzobispo cumplió solícitamente esta disposición y la piadosa práctica comenzó el 20 de mayo de 1628. Estuvieron presentes la reina madre, la reina regente, el duque de Orleans, los excelentísimos señores cardenales de la Roquefoucauld y de Bérule, muchos obispos, toda la corte y multitud incontable de gentes. El señor arzobispo leía en voz alta las meditaciones sobre los misterios del rosario. Proseguía con la recitación del Padre Nuestro y del Ave María de cada decena. Los religiosos y demás asistentes respondían. Después del rosario, hicieron una procesión y llevaron la estatua de la Santísima Virgen. Iban cantando sus letanías y la ceremonia se repitió todos los sábados con admirable fervor y la bendición evidente del cielo, ya que el rey triunfó sobre los ingleses en la isla de Ré y entró victorioso en La Rochelle el día de Todos los Santos del mismo año. Esto demuestra la eficacia de la oración pública. Por último, el rosario, rezado en comunidad, es mucho más terrible contra el demonio, pues se conforma un ejército entero para atacarlo. En ocasiones triunfa fácilmente sobre la oración particular, pero si ésta se une a la de los demás, solo con dificultad logrará sus propósitos. Es fácil romper una varita, pero si la unes a otras y formas un haz, no podrás romperlo. La unión hace la fuerza. Los soldados se unen en batallón para derrotar al enemigo. Los malvados se unen con frecuencia para sus orgías y danzas. Los mismos demonios se unen para perderlos. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la compañía de Jesús, aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y misericordia del Señor y vencer y abatir más eficazmente a los demonios? Amado cofrade del Rosario, vivas en la ciudad o en el campo, cerca de la iglesia o de una capilla, vete a ella al menos todas las tardes, con permiso del rector de la iglesia y en compañía de cuantos lo deseen. Reza el rosario a dos coros, haz otro tanto en tu casa o en la de cualquier particular. Si no tienes la posibilidad de ir a la iglesia o a la capilla, esta es una santa práctica que Dios en su misericordia ha establecido en los lugares donde he dado misiones para conservar y acrecentar el fruto de las mismas e impedir el pecado. Antes de establecer el rosario en tales pueblos y aldeas, solo se veían bailes, inmodestias, disoluciones, querellas y divisiones, y solo se oían canciones deshonestas
y palabras de doble sentido. Ahora solo se escuchan allí alabanzas, los cánticos y la salmodia del Padre Nuestro y del Ave María, y solo se ven grupos de 20, 30 y hasta más personas que cantan como religiosos alabanzas al Señor. A horas determinadas hay también lugares en los cuales se reza diariamente el rosario en comunidad en 3 momentos diferentes del día. Qué bendición del cielo, pero como en todas partes hay réprobos, no te extrañes de encontrar en los lugares donde vives gentes perversas que desdeñarán el rosario, ridiculizarán y harán cuanto puedan con sus malignas insinuaciones y ejemplos para impedir que continúes en tan santo ejercicio. Pero no cedas, no te extrañes de su proceder. Un día estos infelices se hallarán para siempre separados de Dios, excluidos del paraíso, así como ahora se apartan de la compañía de Jesucristo y de sus servidores. ¿No será posible revivir la hermosa costumbre de rezar el rosario en familia? Sentirnos hijos de Dios dialogando con el Padre por Jesucristo en el Espíritu, bajo la dulce mirada y sonrisa de la Madre, para animarnos más todavía al rezo del Santo Rosario en familia. La Iglesia ha enriquecido su práctica con 2 indulgencias plenarias. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, ruega por nosotros.